Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno es estar otra vez reunidos. Le damos gracias a Dios que los mantiene juntos y ustedes visitando nuestra página fuentedeaguaviva.org. Damos gracias que hemos pasado con el favor del Señor una buena Semana Santa y también un día bello de resurrección. Bueno, quisiera esta noche, este día, que estuviéramos estudiando un poco más de este gran evento, la resurrección. Entonces, si por favor pueden ir conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Otra vez más. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque nos das este tiempo, Señor. Nos das, Señor, estos días, Señor, en que estamos, Señor, pasando pruebas y tribulaciones. Confiamos, Señor, que tu Hijo Jesucristo está con nosotros y te damos gracias, Padre. Ahora venimos, Señor, y pedimos que tu palabra, Señor, sea una palabra que sea vivificada en nosotros, Señor. Que sea una palabra que nos aumente la fe, que los haga, Señor, unas nuevas criaturas, aumentando y nutriendo, Señor, el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos habla y no hombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra esperanza. Amén. Hermanos, en estos días que han pasado, tal vez usted no pudo visitar una iglesia este domingo pasado para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos todavía regocijarnos que hay acceso a tanta palabra de Dios a través de las redes sociales, de la internet. Hay tantas maneras. Pero también tenemos diario acceso a tener comunión y aprender de nuestro Señor a través de su palabra. Le doy gracias a Dios, hermanos, que nosotros estamos en unos días tan difíciles, pero los que hemos conocido de Cristo Jesús tenemos esperanza. Tenemos esperanza que Él es el que nos da la vida. Y en estos versículos que leímos son la fundación de nuestro evangelio. Son, Señor, el Señor es nuestra fundación y nuestra fuerza que nos habilita para poder caminar. Pero tal vez no entendemos por qué. ¿Por qué es que esto se debe llevar a cabo? ¿Por qué Él tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué Él tuvo que resucitar al tercer día? ¿Por qué es? Y quisiera que fueran conmigo a Génesis 3, por favor. Génesis 3. Aquí en esta palabra venimos a entender por qué es esta razón. ¿Por qué el hombre necesita de Cristo Jesús? ¿Por qué el hombre necesitaba esta esperanza de una vida eterna? Que aunque alguien muera, puede venir a vida otra vez. ¿Por qué es? Vamos por favor a Génesis 3, 22. Génesis 3, 22. Dice así la palabra. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre
es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta escritura aquí los está representando que cuando Adán y Eva pecaron y fueron echados afuera del jardín, el hombre fue destituido de la presencia de la gloria de Dios, y a él estar separado de Dios, perdió el acceso a la vida eterna, porque él había comido de este fruto del árbol prohibido, del bien y del mal, y el hombre empezó a conducirse en su propia sabiduría, en sus propios pensamientos, y así aumentó el pecado, aumentó las obras de la carne, las obras que están en el pecado, porque de ahí nacieron. Pero como leímos aquí en esta palabra, el Señor no destruyó el camino del árbol de la vida, sino que lo guardó. Al final del versículo 24, guardó el camino del árbol de la vida. Y así empezaron a aumentarse las generaciones a través del tiempo. Y podemos nosotros ver a través de las Escrituras que estas generaciones intentaban hacer maravillas, como la Torre de Babel. Pero estas cosas no acercaban al hombre al cielo. Podemos ver cómo los reinos venían del mundo y caían y venía otro. Y así sucedió. Y antes de Abraham, posiblemente después de la Torre de Babel, vivió un hombre que se llama Job. Este hombre es un hombre que vivió antes de Abraham. Y en el libro de Job, este hombre los habla de la condición humana. Por favor, si vamos al libro de Job, capítulo 14, quisiéramos que viéramos allí cómo Job habla de la vida del hombre. ¿Cómo es que el hombre puede vivir? ¿Cómo es que el hombre puede existir en este expanso del universo? Job, capítulo 14, versículo 14. Job, capítulo 14, versículo 14. Dice así la Escritura: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Versículo 15. Entonces llamarás y yo te responderé. La esperanza de Job, que él un día iba a poder clamar a Dios y el Señor le respondería. ¿Tendrás afecto a la hechura de tus manos? Aquí nos enseña lo que el mundo ha olvidado hoy día, lo que el mundo siempre ha olvidado, que nosotros fuimos hechos de la tierra y que lo que nos hace vivir es esa vida que Dios Padre sopló en nosotros. Miremos aquí en el versículo 16. Pero ahora me cuentas los pasos. Tal vez esto es algo que nos habla de todos los acontecimientos de nuestra vida, hermano, hermana, amigo, amiga, que están siendo escritos. Todas nuestras obras, todo lo que hacemos, está siendo visto por Dios, y un día entraremos a ese juicio por esas obras, por todos los hechos de nosotros. Y también al final del 16 dice: y no das tregua a mi pecado. No hay descanso para el hombre afuera de Cristo. No hay descanso para alguien que no conoce a Dios. Porque el pecado lo rodea. El pecado nace de esta carne y aumenta. Hoy día, con los medios que se nos ha dado, sea libros, sea
las redes sociales, la internet, cómo ha abundado la sabiduría del hombre terrenal, no la sabiduría de Dios. Y a la misma vez aumenta más y más el pecado. Entonces no hay un descanso para el hombre. Pero damos gracias a Dios que las cosas no se quedaron como las describe aquí Job. No se quedaron como en el tiempo de Abraham, donde los reyes y reyes dictaban y gobernaban como era bien delante de sus ojos. Vamos a Mateo 7. En Mateo 7 empezamos a nosotros ver a Jesucristo. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Y en este libro el Señor Jesucristo empieza su ministerio. Un ministerio donde Él viene a hacer milagros, sanaciones, liberaciones, tantas cosas buenas. Cosas que el hombre había perdido. El hombre no tuvo nada de esa esperanza de tener una nueva vida, de ser librado. Tal vez físicamente, pero Cristo vino a hacer algo más. El Nuevo Testamento nos da la revelación de que Cristo puede hacer algo más de lo que se ve de afuera, sino que los puede liberar de los que no tenemos adentro, lo malo, lo que los impresiona. Y en el capítulo 7, versículo 13, Jesucristo dice algo. Este es en Mateo 7, capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hermano, hermana, amigo, amiga, yo no conozco a una otra persona que pueda describir la condición del hombre, la condición del mundo como Cristo la describe en los evangelios. Que sí, grande es esta puerta. Hay naciones hoy día que no conocen, no saben que están en una puerta espaciosa, en un camino tan grande que lleva a la perdición. En un camino donde muchos entran diariamente y caminan en ese lugar. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Leamos otra vez. Estrecha es la puerta. Queriendo decir que no es algo que vamos a encontrar fácilmente. Y angosto el camino que lleva a la vida. Para los que ya estamos en Cristo, sabemos que Él es la verdad, el camino y la vida. Y esto es lo que Jesús está dando a luz aquí en el Sermón del Monte, o a los finales de su predicación en el Sermón del Monte. Que hay una puerta que es estrecha, un camino, y que pocos son los que la hallan. Pocos son los que encuentran esta salvación. Porque hasta este tiempo, en el tiempo que Cristo está predicando esto, sea hace 2000 años atrás, el hombre ha escuchado de Dios, ha rechazado a Dios, pero no tiene él una esperanza. Él lo único que sabe es lo que sabía Job, que los días en esta vida son días pesados, llenos de pruebas, pero que el pecado aumenta y aumenta y crece, y viene muerte a todo hombre. Hay veces que ocupamos estos dichos que dicen que hay ciertas cosas que son seguras. Y todo el que no conoce de Cristo siempre dice la muerte es segura. Pero hermano, hermana, amigo, amiga, les traigo este mensaje. Cristo resucitó. Cristo vino a esta tierra para abrir un nuevo camino, un camino que nos lleva a la vida, pero sí es angosto y pocos son los que lo hayan. Vamos al libro de Juan. En el libro de Juan hay una historia de un encuentro de nuestro Señor Jesucristo con un hombre que conocía este libro, el Antiguo Testamento. Conocía la palabra de Dios. Pero este hombre no entendía muchas cosas.
Tal vez hoy día hay alguien que está viendo este video y aquí vienen unos versículos que nos abren los ojos. Juan 3, versículo 5, dice así, Juan 3, 5. Respondió Jesús, hablando con Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Es necesario que todos nosotros estemos experimentando una vida, si conocemos de Jesús, en este nuevo renacer. Que el Espíritu Santo haya venido a nosotros y haya venido a hacer un cambio. Esté realizando unas nuevas obras en nosotros. Unas obras que no quieren más del pecado. Obras que vienen a hacernos hombres y mujeres que no queremos lastimar el corazón de Dios. Porque sabemos que Dios es un Dios santo y Él no quiere nada con el pecado, con las tinieblas. Entonces Jesús le dice esto a Nicodemo. Pero ahí no es el fin. No es solo aceptar a Jesucristo y recibir su Santo Espíritu. Pero tiene que suceder algo más. Y aquí viene, en el versículo 14 del mismo capítulo, le dice Jesucristo, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés redimió, sacó el pueblo de Dios de Egipto, allí en el desierto el pueblo de Dios pecó. Y solo había una manera de ser salvos del juicio que vino de ese pecado. Porque cuando pecaron, salieron unas serpientes de fuego que vinieron a morder y a traer muerte o mortandad en ese lugar en el desierto. Entonces Moisés tuvo que levantar una serpiente bajo la instrucción de Dios. Y esta serpiente estaba en una vara, en un madero. Y cuando fue levantada y todo el pueblo de Dios miraba, la Escritura nos dice que miraba, eran sanados. Y aquí Jesucristo está trayendo esto a recordatorio a Nicodemo, diciéndole, tú que conoces las Escrituras, ¿tú te recuerdas de esto? De este evento cuando el pueblo estaba en el desierto. Y veamos qué es lo que sucede. Dice aquí, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo o amiga, si está viendo por primera vez, escuchando esto por primera vez, ponga atención. Esta es la razón por que Jesucristo fue levantado en una cruz. Él estaba diciéndole a Nicodemo lo que iba a acontecer. Que él iba a ser levantado en un madero, así como sucedió en el desierto. Y que a él ser levantado, toda la gente que lo viera, y aquí dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez hoy decimos, sí, pero yo no puedo ver a ese Cristo. Sí, hermanos, aquí es donde viene el Espíritu Santo a moverse en nosotros y darnos esa fe. Una fe que el mundo no puede entender. Hoy día, la muerte está cerca. Este virus está a todo alrededor, mordiendo y consumiendo a tantas personas. Pero ¿cuántas personas están alzando sus ojos a Jesucristo? ¿Cuántas personas están tomando de esta vida nueva? ¿Cuántas personas anhelan ser personas que tienen victoria sobre el pecado? ¿Cuántas personas quieren que esta vida y estos años terrenales no sea el fin? Porque la respuesta es Jesús. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, tal vez vemos estos días como días tristes. Y sí son pesados. Tal vez porque vienen desafíos con economía, enfermedad, falta de trabajo, pleitos en casa. Pero también son días donde podemos nosotros acercarnos a Dios y decirle al Señor, quiero conocer más a tu Hijo Jesús. Quiero que Él me quite el temor de la muerte. Quiero que Él haga en mí una persona nueva. Una persona que tiene no su vista en lo terrenal, pero tiene su vista en lo celestial. Una persona que anhela escuchar las voces celestiales alabando a nuestro Padre. Sabemos que en Semana Santa se recordó lo que eventualmente sucedió a Jesús. Que Él sí fue al Calvario. Él murió allí. Él recibió esos clavos en sus manos y sus pies. Fue vaciado de toda su sangre. Y hasta agua salió de su costado. Esto es lo que conmemoramos la semana pasada. Pero después que bajaron ese cuerpo y lo llevaron a una tumba, allí en 3 días sucedió algo. Sucedió algo que a veces no entendemos. Y este es Dios, que vino a crear una nueva vida. Y quisiera que fuéramos al capítulo 1 de Corintios, para que veamos qué es lo que sucedió al tercer día. 1 de Corintios, aquí empezamos en esta escritura, hermanos. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 13. Dice así la palabra. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Hay muchas veces que hay personas que no creen en Cristo, que no creen en nuestra fe, niegan que Cristo vivió y que Cristo resucitó de los muertos. Pero si eso fuera verdad, no estaríamos aquí. Y eso es este versículo nos dice. Que si de verdad Él no resucitó ese día, hace 2000 años, al tercer día de esa tumba, entonces, hermanos, no hay resurrección. Pero sí sucedió. Y dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Queriendo decir aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que si no hay resurrección, si no hay una vida nueva después de la muerte, entonces vana es nuestra fe. Y yo hago este desafío a los que no creen. Entonces, ¿cómo es que estamos todos estas personas hoy día? Los que creen en Jesús, los que se arrodillan y oran y claman a Dios que los proteja, que Él provea. ¿Cómo es? Es porque la fe no es vana. La fe está basada en lo que los discípulos y más de 500 hombres vieron. Que el Señor Jesucristo salió de esa tumba. No se quedó allí. No lo pudo detener la tierra. No lo pudo tener encerrado. Él resucitó. Dice así el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, este es un versículo muy fuerte, porque nos alerta y nos dice que si nosotros estamos caminando en la fe,
en la esperanza que Cristo vendrá un día por los suyos y resucitará a todos los muertos. Entonces tiene que haber algo diferente en nuestra fe. Queriendo decir que nosotros no debemos caminar en una vida pecaminosa. Y si alguien no conoce de Cristo y está escuchando esto, si está agobiado, si está desesperado, porque el pecado, la adicción, el enojo, algo lo tiene atado, vamos a estar viendo de las promesas de Dios y de la salvación que está enfrente, que está delante de nosotros, si alzamos nuestros ojos y aclamamos a nuestro Señor Jesucristo para que señoree sobre nosotros. Vamos al versículo 20. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y aquí la palabra durmieron queriendo decir todos los santos, todos los que han sido escogidos de Dios, un día despertarán. Queriendo decir, ahorita solo están en este tiempo durmiendo. Versículo 21. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de Adán, ¿se recuerdan cuando leímos en Génesis 3? Que por el pecado que él cometió con Eva, de tomar del fruto prohibido, allí es cuando entró la muerte. Versículo 21. También por un hombre la resurrección de los muertos. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y Él fue el hombre que vino a ser una nueva raza. La raza de Emmanuel, Dios con nosotros. Porque la raza de Adán no se le permitió regresar al jardín, al paraíso de Dios. Ya no puede entrar. Pero el que entra por esa puerta estrecha, por ese camino angosto que es Jesucristo, ese tiene acceso a esa vida de resurrección. La misma resurrección, porque es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo, es el mismo Espíritu que lo levantó a Él, que mora en nosotros los que creemos en Él. Y ahora nosotros somos el templo de su Santo Espíritu. Y tenemos esa esperanza. Tenemos esa garantía, ese sello que Cristo ha depositado en nosotros para que cuando Él regrese podamos ir con Él. Y si fallecemos, meditemos en eso. Si fallecemos en estos días, no hay nada que temer, porque seremos resucitados en nuestro Señor. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Leamos otra vez. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, recordándolos de este domingo de resurrección, recordándolos de ese día cuando esperaban esas mujeres que el Señor saliera. Cuando corrieron los discípulos Pedro y Juan a esa tumba. Aquí los está acordando que esas eran las primicias. Pero hermano, hermana, amigo, amiga, luego los que son de Cristo en su venida. Queriendo decir, nosotros también seremos resucitados a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo de gloria. Leamos, versículo 24. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, queriendo decir, cuando Él regrese, hermanos, va a venir en su gloria, en su majestad, en su juicio, a traer orden a este mundo, orden a esta tierra. No puede hacerlo un hombre. Nunca pongamos esa esperanza que un hombre nos puede dar paz y seguridad. Solamente Cristo. Versículo 25. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Notemos eso. A todos sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Jesucristo? 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Si quieren saber quiénes son los enemigos del Señor Jesucristo, pueden ir, como he dicho antes, hermanos, al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nos dice cómo es el fin. Nosotros ya sabemos. Si estamos indagando en esta palabra, podemos ver. Y ahí nos habla que Satanás y la muerte son los últimos que serán puestos bajo sus pies. Pero dice aquí en versículo 26 que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque es necesario, hermanos, que nosotros, por el amor de Dios, por el amor que Él tiene, regresemos a estar con nuestro Creador. Ese es el propósito. Por eso Jesucristo dice, de tal manera Él amó al mundo, para que todos nosotros tengamos esa esperanza, que lo que fue perdido por Adán y Eva, nosotros podamos otra vez tener acceso y regresar a estar con nuestro Padre. Vamos a Efesios 2. En Efesios 2 nos habla más de qué bendición Dios nos ha dado, de qué grande es su amor. A veces los que estamos en Cristo, los que conocemos de Él, no conocemos de esto, pero les comparto lo que dice Dios, no lo que digo yo. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, no tener fe es no tener santidad. No tener fe es estar caminando en la muerte. No tener fe en Jesucristo. Esta es la fe que les hablo hoy día. La fe que tenemos que tener en el Hijo de Dios. Porque si no estamos en esa fe, estamos muertos. Versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Muchas veces en estos días, muchas personas buscan más del mundo. Sí pueden estar encerrados en casa, pero están deleitándose por la televisión, por los teléfonos, por el iPad, por las computadoras, en la corriente del mundo. Tengamos cuidados, hermanos. Tengamos cuidados. Que aunque está pasando esta peste, esta crisis, no estemos siguiendo la corriente del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne. Sí, ese es el fruto que tomó Adán y Eva. El fruto del bien y el mal. El fruto que permitió que la carne se deleitara en algo que Dios había dicho, no probéis. Pero lo probaron. Y miren lo que ha pasado en la civilización humana. Tanto año, tanto sufrimiento. Hay personas que cuestionan y dicen, ¿por qué mueren niños? ¿Por qué mueren los hombres? Pero es porque no quieren entender que hay un príncipe del aire que domina, Dios de este mundo, las mentes de todo hombre y mujer que niega al Hijo de Dios, que niega al Dios viviente. Y la consecuencia es muerte. La consecuencia es una separación de una vida buena. Porque no podemos ser buenos en nuestros propios méritos. Solo podemos ser buenos bajo su Santo Espíritu, bajo su justicia, cuando nacemos de nuevo a través de su Espíritu Santo. Leamos otra vez versículo 3 en medio. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. Qué bueno es
leer esto, que nos hace recordatorio a los que ya conocemos de Jesús, que ya no regresemos a esa vida de mortandad, esa vida que tiene un fin de muerte, pero que ahora tomemos estos días, este tiempo, para buscar más de Dios, para orar más, para clamar más, que nuestros hijos, hijas y familiares vengan a buscar más de nuestro Jesús, más de Dios. Y si no lo conocen, que nosotros tomemos este tiempo para prepararnos, para leer, para alabar, para orar, para ayunar, para buscar más de Él. Porque es necesario que tomemos la ventaja de lo que está pasando para Dios. Queriendo decir, Él está suavizando corazones. Él está sacudiendo a aquella persona que se ha aferrado a este mundo, que todavía piensa que puede hacer el bien y el mal. Lo que necesitamos predicar es que hay un árbol de la vida, que hay un Cristo, que hay un Cordero que fue inmolado en la cruz y que Él dio su vida para que nosotros tengamos otra nueva, que Él rompió el velo del lugar más santísimo para que nosotros podamos tener esa comunión así como Adán y Eva en el jardín. Como dice la Escritura en Génesis que el Señor buscaba de Adán. Hoy día el Señor nos está hablando, hermanos. A los que no conocen, está hablando a esas personas. Sí, tal vez está hablándonos con problemas financieros, con enfermedad, con pérdida de casa, con tantos problemas que pueden surgir que cuando estamos encerrados. Pero escuchemos la voz. Si conocemos o no conocemos, tenemos un trabajo, tenemos algo que hacer. No nos quedemos sentados. Regresemos a Corintios 15. En Corintios 15 quisiera solo que viéramos unos versículos que nos hablan de qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va? ¿Cómo será el fin? El fin de nuestra vida a los que estamos vivos y Cristo viene hoy. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 40. Dice así: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es de los terrenales. Hoy día el hombre se ha aferrado a la gloria de lo terrenal. Ven las luces de Las Vegas y de todas esas ciudades grandes y dicen, qué bonito es. Pero hermanos, malas noticias les tengo. Todo lo del mundo perecerá. Todo será consumido. No puede vivir para siempre. No puede existir para siempre. Porque está fuera de Dios. Versículo 41. Una es la gloria del sol y otra de la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Oh, leamos eso. Sí, algunos de nosotros tal vez no conocemos a Cristo. Tal vez unos de nosotros pensamos y estamos en Cristo. Pero es bueno recordar que un día Él nos llamó en esa corrupción, en ese lugar tan bajo, en ese lugar tan negro y oscuro. Y los llamó de la deshonra para que nosotros resucitemos en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Amarnos tanto de dar su único Hijo para que Él viniera a este mundo y muriera en esa cruz para darnos una nueva esperanza. Una esperanza que fue realizada cuando Él resucitó y siendo esa primicia de una nueva cosecha. Si viene Dios pronto y viene a recoger lo suyo, pero también hay mucha mies ahorita en el mundo. Hay mucho que nosotros podemos trabajar. Podemos predicar el Evangelio. Podemos hablar de estas promesas de Dios. Podemos compartir con uno y otro el amor de Dios. Porque este es la hora, este es el tiempo.
para concluir, Juan 14. No sé por qué me ha tocado tanto este versículo estos días, pero lo comparto con ustedes. Hermanos, hermanas, o amigo, amiga. Juan, capítulo 14, versículo 19. El Señor Jesucristo, la noche antes de ser aprendido, de ser traicionado, le dice a sus discípulos, Juan, capítulo 14, versículo 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Hermano, hermana, tomemos estas promesas, tomemos esta palabra que viene de Dios a través de las Santas Escrituras y nos dice, porque Él vive, nosotros también viviremos, nosotros también vivimos. Caminemos en Cristo, busquemos más de Él. Si no conoce del Espíritu Santo, clame a Dios día y noche si es necesario y diga, necesito una vida nueva. Necesito recibir tu Santo Espíritu. Ya no quiero ser la misma persona que he sido siempre. No quiero ser de la semilla, de la descendencia de Adán. Quiero ser de la descendencia de Jesucristo. Quiero ser una persona nueva. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás hablando. Nos hablas de tantas maneras. Que no cerremos nuestros oídos. Ayúdanos, Padre, a entender que tú eres nuestra vida, que tú eres nuestra verdad, que tú eres el único camino que nos lleva al cielo. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pedimos como hermanos o hermanas que vengas a hacer algo nuevo en nuestro hogar, que vengas a levantarnos de esa cama de muerte y que podamos vivir y caminar en Cristo. Oh Padre Celestial, si hay alguien que está viendo este video, pedimos que nos salves. Sálvanos, Señor. Oh Padre Celestial, permite que esa persona que está viendo esto, que ha escuchado esta palabra, que ha escuchado por un familiar que Cristo es la esperanza de vida, que te tome a Cristo. Que no gaste más tiempo en el alcohol, en las drogas, en la desesperación porque no hay trabajo, dinero, pero que tome estos días para conocerte, para aclamar tu nombre. Oh hermano y hermana, alabemos a Dios. Él vive. Él ha resucitado. Y así nosotros debemos de vivir una vida sin pecado. Oh Padre Celestial, haz esa obra. Santifícanos. Haznos nuevos. Llénanos de tu Hijo Jesús. Que podamos ser esas personas que traen la luz, que traen la sal, que traen las buenas nuevas, que Cristo es la vida. Gracias, Padre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que el Señor nos levante y nos dé fuerza por siempre en su Hijo Jesús. Amén. Bendiciones.